Muy buenos días. Mi nombre es Eman Jiménez, estudiante de matemática de la Universidad Experimental Libertador Luis Beltrán Pietro Figueroa, conocida como la UPEL. En este día voy a hablarle sobre un contenido que nos trae la materia estructura algebraica. El contenido se llama subanillo, de la unidad de los anillos. Antes de hablar de los subanillos, debemos saber algunas cosas sobre esta unidad. Los anillos tienen algunas propiedades, como la asociativa, la conmutativa, si es cerrada, si es abierta. También los anillos tienen varios tipos de anillos, cuando es un anillo unitario o cuando es un anillo conmutativo. Quiero invitarte y puedas disfrutar de este contenido y puedas ver lo que trata sobre un subanillo. Muy bien, aquí tenemos lo que es la definición de lo que es subanillo y algunas observaciones que debemos tomar en cuenta a la hora de realizar cualquier ejercicio. La definición nos dice que existe un conjunto con dos operaciones binarias, sea eso un anillo, y sea otro S un subconjunto no vacío de A. Diremos que SS es un subanillo de A si ese conjunto con las mismas leyes de A es un anillo. Por eso decía al principio que nosotros también debemos saber todo lo que tenga que ver las propiedades de leyes que tenga el contenido de anillo. También debemos resaltar las siguientes observaciones. Número 1. Un subanillo S de A, de ese conjunto A, es un subgrupo de A, de A más. Y un subsemigrupo de A por. Entonces, esa observación también nosotros debemos tenerla en cuenta. La segunda observación es que si ese conjunto con las dos operaciones binarias y más el 0, con las dos operaciones binarias, son subanillos de cualquier anillo A, llamando subanillo trivial. Llamado subanillo. Tenemos que saber, entender también que el 0 es neutro de A más. Así como otros contenidos en la materia de estructura algebraica, subanillo cuenta también con un teorema, el teorema de caracterización de subanillo. Es importante resaltar y conocer este tipo de teorema para poder desarrollar cualquier tipo de ejercicio. Tenemos el teorema de caracterización de subanillo, lo que hemos hablado. Ahora, este teorema nos quiere decir la siguiente manera. Sea el conjunto A con dos operaciones binarias de un anillo, donde S es su conjunto de A y donde ese conjunto de S es no vacío. SS es un subanillo de A si se cumplen estas dos condiciones. La primera condición no quiere decir que para todos los elementos que pertenecen a ese conjunto de S, X menos Y pertenece a ese conjunto. Es decir, que los valores de X por los opuestos de Y pertenecen a ese valor. Ahora, la segunda condición no quiere decir que ese X, que todos los elementos de X y Y pertenecen a ese, tal que existe la multiplicación como X por Y que pertenece a ese conjunto. Es decir, que para poder demostrar este teorema hay que ver estas dos condiciones que se pueden realizar también en cualquier ejercicio. Ahora vamos a llegar a la demostración. Muy bien, ahora vamos a la parte de la demostración que vamos a realizar en este momento. Hablando ya del teorema de caracterización, que es de lo importante saber es todo lo que nosotros sabemos o todo lo que ya hemos visto. Por ejemplo, ahora, como S es un subanillo, ¿de dónde? Del mismo conjunto que estábamos hablando con las dos operaciones binarias. Entonces, el otro conjunto de S más Z más por es un anillo. ¿Por qué? Porque S más es un grupo abeliano.
Y ese por es un semigrupo. Ya lo vamos a demostrar. Entonces, es un anillo porque S más es un grupo abeliano. Y S por es un semigrupo. Ahora, ¿de dónde sacó esta información? Eso lo podemos sacar sobre la información del contenido de anillo. Ahora sí. Ahora vamos a agarrar esos elementos cualesquiera para poder seguir demostrando. Para X y Y que pertenece a S, cualesquiera, debemos tener en cuenta que por ser S más es un grupo abeliano donde se tiene que un simétrico que es de la siguiente manera. Quiero hacer un paréntesis en esto porque sabemos que cuando nosotros hablamos de un grupo abeliano también nosotros debemos tomar en cuenta lo que son las propiedades. La parte de la simétrica, la asociativa, la conmutativa, la distributiva, dependiendo de la que ley estemos trabajando. Ahora, entonces esto, al donde se tiene que el simétrico de la siguiente, se escribe de esta manera, que menos y puede escribir de esta forma, que cualquier otro valor, vamos a llamarle delta, menos y pertenece a z. Así que x pertenece a s y menos y pertenece a s, donde s delta más es una ley interna, que es lo que estábamos hablando, en S. Ahora, tú dirás, ¿por qué? Por la siguiente manera. Porque tenemos que X más menos Y pertenece a Z. Si podemos ver aquí, es una simple operación que podemos escribirla de esta manera. Que X es el opuesto de Y se escribe de esa forma y más o menos da más leyes de signo, que se conoce como leyes de signo, para poderlo entender un poco más. Entonces, concluimos que para todo X que pertenece, XY, perdón, que pertenece a S, tal que X menos Y pertenece a S, se cumple la primera condición del teorema de caracterización de subanillo. ¿Ok? Ahora vamos a hacerlo rápidamente por el otro método. Podemos decir que también, por la otra condición, como S por es un semigrupo por, recuerden que hablamos de la definición de anillo, entonces por la ley interna se cumple lo siguiente. Interna en S se cumple lo siguiente. X pertenece a S. Ya sabemos que ese elemento pertenece a S y Y pertenece a S, indicando que esos dos se pueden multiplicar ambos. X por Y pertenece a S. Ahora,
En conclusión, porque es algo sencillo, son dos elementos que pertenecen al mismo conjunto. Para todo valores X, Y, Z o cualquier otro valor que pertenezca a ese conjunto, se puede cumplir que X por Y pertenece a Z. Eso hace que se cumpla la siguiente condición, que es la condición número B. Entonces ya hemos visto que hemos demostrado por la siguiente manera. No voy a poder por tiempo, no voy a poder demostrar por la otra, que es la que se conoce, porque sí está condicionada el teorema, es un sí solo sí, entonces hay que demostrarlo por un lado y por el otro lado. Por el otro lado, también se puede probar que es un subanillo donde hay un conjunto con dos términos binarios. Se aplica lo que es la definición de anillo y comenzamos a demostrar por el teorema de caracterización de subgrupo, ¿verdad? Ya ahí vamos a utilizar el tema que hemos visto en grupo. Ahí aplicamos lo que es la definición de subgrupo, cualquier otros valores como X, que cualquiera S sea su conjunto de A, se aplica la definición de anillo y por ahí se puede hasta llegar que esos valores son un grupo abeliano. Después que lleguemos a que sea un grupo abeliano, podemos nosotros demostrar por la ley interna del conjunto S las siguientes operaciones y así poder descubrir cuáles son las dos condiciones. Después que descubramos que es un semigrupo y es un grupo abeliano en ambas condiciones por definición de anillo, podemos llegar que esos términos van a ser que esas dos condiciones son subanillos por el teorema que nos dice que ese conjunto con las dos operaciones de más o por menos. Así que, bueno, espero que te haya gustado esta demostración. Bueno, ahora vamos a realizar un ejemplo donde nos va a ayudar este teorema a realizar el siguiente ejercicio, donde un elemento que está en el conjunto sea un subanillo en Z. Muy bien. Después de la demostración de este teorema, ahora vamos a lo que es hacer este ejercicio utilizando la demostración de este teorema. No quiere decir que veamos que ese n que pertenece a ese subanillo de Z, tal que es todos los elementos que pertenecen a n también sean de Z. Entonces, probaremos este ejercicio aplicando los siguientes teoremas. Tenemos recuerden que son dos condiciones. Tenemos la primera condición que dice que para todo x y que pertenece a nz, ¿por qué le llamamos nz? Porque es lo que nos está dando el ejercicio. Vamos que nz, ¿verdad? Tal que se cumpla que ese n menos el opuesto de y pertenezca a ese nz. Ahora, lo que podemos hacer es darle valores dar una incógnita a cada término. Ejemplo, tenemos que x va a ser igual a nz sub 1 y y le llamaremos nz sub 2. ¿Okay? Es importante tener esto. Ahora, con la condición dada que tenemos de la operación, podemos escribir esas ecuaciones de la siguiente manera. Si x menos y es igual a nz menos 1 a su 1 menos nz a su 2. Eso también lo podemos escribir de la siguiente manera, asociando. Recuerden que como yo le había dicho, cuando nosotros hablamos de anillo, también podemos aplicar la operación. Aquí estamos sustituyendo. Y podemos aplicar unas operaciones disasociativas. Entonces tenemos que Sn
lo podemos nombrar así, es igual a, entre paréntesis, z sub 1 menos z sub 2. Y eso lo podemos llamar n z sub 3, teniendo en cuenta que ese n z sub 3 es igual a n z sub 1 menos z sub 2 que pertenezcan a ese nz. ¿Ok? Aquí hicimos fue a distributiva. Okay. Muy bien. Entonces, podemos decir, después de todo esto, que n menos y pertenece a n sub z, porque se cumple esta primera condición. Ahora vamos a hacer la segunda condición. Muy bien, ahora la siguiente condición que debemos probar es que para todo elemento x y que pertenecen a nz, tal que se pueda cumplir que x por y pertenezca también a nz. Igual tenemos que escribir ambas ecuaciones lineales donde ese x lo podemos llamar nz sub 1 y nz sub 2. Aplicando la misma operación, podemos escribir que n por y va a ser igual a n sub z1 por n sub z2. Estamos sustituyendo de las ecuaciones. Muy bien. Ahora podemos aplicar la siguiente definición, como podemos hacer la distributiva. La asociativa. Entonces sería n, cerramos paréntesis, z sub 1 por n z sub 2. ¿Ok? Aplicamos lo que es la parte de la asociativa. Y podemos ya hacer operaciones como n sub z3 por sub z2, sabiendo que ese sub z3 va a ser igual a z sub n que pertenece a z. Y podemos llamar al final que este n sub z4 sea z sub c4 a z sub 3 por z sub 2 que pertenecen a z. Muy bien. Entonces, ya teniendo esto en cuenta por el teorema, podemos decir que ese x que pertenece a y, que ese x y pertenecen a z. Ahora, nz, podemos concluir, es un subanillo de z para todo n que pertenece a z, que era la definición del primer ejercicio que estamos realizando, el enunciado, donde decía que había que probar que si ese nz era subanillo de z para todo n, para todos los elementos que pertenecen en el conjunto z. Muy bien, espero que te haya gustado este video y puedas haber disfrutado. Este contenido de la materia de estructura algebraica son muy amplios, así que dale like a este video o cualquier comentario lo puedes dejar, cualquier duda o puedes compartir alguna idea. Así que gracias por haber participado en este video.